En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Hoy es día del Señor. Lectura del primer libro de los Reyes. En el capítulo 19, versículo 16, y del 19 al 21. En aquellos tiempos el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Meholá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 15. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1 y versículo del 13 al 18. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
En el capítulo 9, versículo del 51 al 62. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante de ellos, fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, como han estado escuchando estos días, hemos estado leyendo todas las lecturas correspondientes a cada día que Dios nos concede vivir. Y esto porque tanto la primera lectura hace un enlace muy importante con el Evangelio, como también el Evangelio hace un enlace muy significativo con las primeras lecturas que se proclaman. Y además, qué bueno es escuchar atentamente la palabra de Dios cuando escuchamos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hoy hemos escuchado el primer libro de los Reyes, donde es el Señor el que elige. Él mismo nos dirá: no son ustedes los que me han elegido a mí, soy yo el que los he elegido a ustedes. En esta primera lectura del libro de los Reyes, Dios elige a través de Elías a Eliseo, cuando le tiende el manto como signo de una unción. Dios te llama, Dios te elige, Dios tiene un propósito en ti. Vemos que Eliseo estaba arando, dice, junto con 12 yuntas más de bueyes. O sea, se supone una parcela muy grandísima de trabajo donde estaba al frente Eliseo. Esto nos da a entender, en primer lugar, que Dios no elige a los haraganes. Dios elige precisamente a los que están saturados de trabajo. Por lo tanto, nunca pongas una excusa ante el llamado que Dios te está haciendo o te ha hecho, porque Dios no elige a los de brazos cruzados. Dios no elige a cristianos de sillón, a cristianos de hamaca. Dios elige a aquellos que están dispuestos a dar el todo por el todo. Dios elige en este caso a un hombre que está lleno de trabajo, pero que descubre que el trabajo al que es llamado es mucho más importante y por eso es capaz de dejarlo todo para seguir el llamado que el Señor le hace a través de Elías.
Dice al final, luego se levantó, siguió a Elías y se puso a servirlo. Que nosotros podamos de la misma manera sacudirnos de todo aquello que nos ata para seguir a Jesucristo. Cuántas cosas materiales nos esclavizan o nos puedan estar esclavizando, y por eso nuestra evangelización se ve cuesta arriba, porque no somos libres para el Señor. Dios nos llama y en primer lugar quiere que pongamos toda nuestra confianza en Él. Lo demás, déjaselo a Dios, que Dios nunca te dejará con las manos vacías. Si tú te encargas de las cosas del Señor, Él se encargará de las tuyas. Eso debes de creerlo, que en la evangelización tú nunca saldrás perdiendo. Todo lo contrario, tú eres el que sales ganando cuando obedeces un mandato que viene de Dios. El Salmo 15 es un salmo donde el salmista pide la protección y la bendición y la guía del Señor. Son tres cosas: protégeme, Señor; bendíceme, Señor; y guíame, Señor. Tres cosas muy importantes que podemos palpar, ver, reflexionar en este Salmo 15. Dios es el que nos guía, Dios es el que lleva nuestra vida, Dios es el que protege nuestras acciones, por grandes o pequeñas que sean. Él es el que lleva en sus manos nuestra vida, y en Él hemos de tener toda nuestra confianza. En la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, nos habla sobre la verdadera libertad. Nos dice que Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Y dice el apóstol: conserven pues la libertad. Dios ha venido, murió, resucitó por nosotros para liberarnos de las cadenas de la esclavitud. En Cristo Jesús nosotros ya no somos esclavos, somos libres para el Señor. Pero cuidado, dice el apóstol Pablo, porque esta libertad la podemos convertir en un libertinaje cuando la lleguemos a usar a conveniencia o por satisfacer nuestros egoísmos, nos dice el apóstol. Por eso dice que el servicio que hemos de prestar ha de ser un servicio no por prebendas, un servicio no buscando intereses personales. El servicio que hemos de prestar en la iglesia y a lo que nos llama el Señor es por amor. Si no es por amor, ese servicio no vale de nada. Lo que tú hagas por amor es lo que tiene validez ante los ojos de Dios. Pregúntate si lo que estás haciendo en la iglesia lo haces por amor a Dios, por amor a tu salvación, por amor a la salvación de los demás, o por amor propio, o por un interés personal, o por quedar bien con alguna persona, con tu comadre, con tu tía, con tu amigo. Nuestro servicio, hermanos, si no está fundamentado en el amor que nos viene de Dios, ese servicio se desmoronará tarde o temprano. Quedaremos diciendo tanto que le serví a la iglesia, tanto que hice por la iglesia, reclamando lo que yo pensaba me iban a recompensar. Hermanos, los tesoros que de verdad valen están allá arriba, y eso es lo que nos dice el Señor: amontonen tesoro en el cielo, donde la polilla no corroe ni el ladrón roba. Lo que hagamos aquí, hermanos, hagámoslo por amor,
por muy pequeño que sea lo que la iglesia o Dios te manda hacer, hazlo con amor, hazlo de buena gana y sobre todo hazlo con alegría, no a regañadientes. Así no te ha llamado el Señor. Y si quieres servirle así, más que servirle, estarías estorbándole al Señor. Pues si ustedes se muerden, devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Habla una palabra bastante dura. ¿Quiénes son los que se muerden? Los perros. Las abuelitas acostumbraban decir, ustedes no se ponen en paz, andan como perros y gatos a cada rato peleando. Pues hoy el apóstol Pablo a los Gálatas dice, pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Y en verdad no hay una comunidad que viva si se está mordiendo el uno con el otro. No hay un movimiento, un grupo que subsista si están acostumbrados a morderse apenas va pasando el hermano a su lado. Cuidado con esto, porque esto no viene de Dios. El Evangelio, según San Lucas, nos está hablando sobre que Jesús va de camino y va a pasar sobre Samaria, pero sucede que los samaritanos no han querido recibir a Jesús porque se dirige a Jerusalén. Aquí encontramos en los samaritanos un pecado que se llama egoísmo. Los samaritanos se dan cuenta que Jesús iba de paso por Samaria, que su destino era Jerusalén y por lo tanto no le dan posada. Entonces la reacción de Santiago y Juan fue, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego sobre el cielo para que acabe con ellos? Imagínate reacción. ¿Qué hubiera pasado con Samaria? Que se hubiera quedado consumida en llamas y ahí solo hubiera quedado ceniza. Imagínate que Dios hiciera lo mismo con cada uno de nosotros. Cuántas desobediencias, cuántas veces Jesús ha querido entrar a nuestra vida y cuántas veces lo hemos rechazado. Cuántas veces Jesús ha tocado la puerta de nuestro corazón y nosotros le hemos dicho mañana para decirle a mañana, otra vez mañana. Si bajara fuego y azufre del cielo, nadie estuviera vivo. Por tanto, tenemos que entender que Santiago y Juan nos pueden representar a muchos de nosotros que queremos la justicia tronando y lloviendo. Cuidado con ese escupir para arriba porque de pronto nos cae la saliva en la cara. Porque ¿quiénes somos nosotros para poner sentencia? ¿Quiénes somos nosotros para castigar o para desearle el mal a otro hermano? Entonces Jesús lo reprendió. Y es que Jesús no dejaba pasar en sus discípulos nada que no fuera su santa voluntad. Y el Señor pues siempre estará haciendo lo mismo cada vez que uno de nosotros a su libre albedrío quiera hacer algo que no sea la voluntad de Dios. Date cuenta que interiormente te estará reprendiendo, te estará callando, te estará haciendo retroceder como a Pedro, apártate de mi vista, Satanás, atrás, porque tú piensas como hombres, no como Dios. Sigue el camino y mientras van de camino, hay alguien que le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Por qué lo dijo? Seguramente este
quería seguirle porque pensaba que en Jesús había comodidad. Seguramente pensaba, con Jesús voy a estar bien, con Jesús lo voy a tener todo. Como aquellos pare de sufrir, compre hoy y comprará barato. Mas los que sigan a Cristo, la condición es el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y se venga conmigo. A otro Jesús le dijo, sígueme, pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. No se trata de que su padre estaba ya agonizando, se trata de que su padre estaba ya anciano y por lo tanto necesitaba de su cuidado, o por lo menos lo que quería él era verlo morir. Y cuando ya él muriera, entonces podía estar libre para seguir a Jesucristo. Mas Jesús le responde que hay que dejar que los muertos entierren a sus muertos, como diciéndole, confía en el Señor, confía en Cristo Jesús. Muchas veces eso nos impide seguir a Jesucristo porque ponemos nuestros peros, nuestras condiciones. Primero estamos pensando en lo nuestro y en segundo lugar en lo de Dios. Aquí, hermanos, se trata de que en primer plano vamos a poner a Jesucristo y en segundo plano lo tuyo. Lo demás, dice la palabra de Dios, vendrá por añadidura. Más que cuidar tú a tu padre, es Jesús el que cuidará de tu padre. Esto es fe, esto es confianza en un Dios que devuelve siempre el 100 por 1, cuando de verdad hay entrega. Y a otro Jesús le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. ¿Qué se necesita para seguir a Jesucristo? Coraje, coraje y más coraje. Esta es una lección muy linda. El que pone la mano en la mancera del arado y mira para atrás no es digno del reino de los cielos. Y ese es el pecado de muchos que han comenzado, pero de pronto están queriendo ver a su faraón. De pronto están queriendo ver a su Egipto. De pronto están queriendo ver las cebollas de Egipto. El que quiere seguirme, que ponga la mano en la mancera del arado y siga el surco. La palabra de Dios nos está invitando a poner nuestra mirada, nuestra confianza en Jesucristo. Es a Él que le seguimos, es a Él, hermanos, al que le tenemos que apostar con coraje y no con cobardías. Cobardía es aquel que da un paso adelante y 3 para atrás. Que el Espíritu Santo nos anime a seguir a Jesucristo en este camino que nos ha propuesto hoy el Santo Evangelio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.